Buen día, audiencia del podcast Management Talks. En esta oportunidad nos acompaña desde Perú Marcelo Callao Pimentel. Él es Data Science en TOTUS, bachiller en estadística y cuenta con experiencia en desarrollo de modelos estadísticos, Machine Learning y Deep Learning. El tema que trataremos hoy es Data Science en acción, cómo convertir datos en decisiones estratégicas. Vamos a una breve pausa y daremos inicio al episodio de hoy en el podcast Management Talks. Pausa y volvemos. Marcelo Antonio Callao Pimentel es un profesional que ha aprendido a leer el mundo a través de los datos. Estadístico de formación, con especialización en ciencia de datos y actualmente cursando una maestría en inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Ingeniería. Marcelo ha trazado un camino sólido y apasionante en sectores tan diversos como la banca, tecnología, salud y retail. Hoy, desde su rol como Data Scientist en TOTUS, lidera proyectos de analítica avanzada, automatización y visualización que impactan directamente en decisiones estratégicas. Su dominio de herramientas como Python, R, SQL, Power BI y plataformas cloud como Google Cloud, AWS y Azure, lo convierten en un referente de la nueva generación de científicos de datos en el Perú. En cada modelo que construye y en cada dato que interpreta, Marcelo confirma que la ciencia de datos no solo predice el futuro, también lo transforma. Marcelo, buen día, bienvenido a Management Talks. Buen día, Dan. Gracias por la invitación. Agradecidos también por tu compañía, Marcelo. La primera consulta que te quisiéramos hacer en este momento es que nos definas qué es el Data Science. Claro, un científico de datos, ¿no? Traducido al español, lo que se encarga literalmente es en el modelamiento de los datos, ya sea para un trazado de optimización, un desempeño óptimo de la base de datos. Si bien es claro, la parte como un data analytics, que es un analista de datos, ve todo lo que es el tema de visualización. El científico de datos respalda más lo que es el tema de proyecciones de modelos, ampliar modelos, optimizar modelos al sector de lo que se quiera mostrar y más que todo ver su comportamiento. No creo que en esa parte el data science es donde se desempeña más,
el comportamiento de los datos, su correlación entre ellos, ¿no? Que es sus relaciones. Y aparte de eso, ver cómo esa data o esa base de datos pueden servir en cara al negocio para que se pueda optimizar en temas de productividad o de eficacia, dependiendo a lo que se quiera complementar, ¿no? Marcelo, yendo en la línea de lo que nos acabas de mencionar, ¿nos podrías aclarar o brindar mayor información de lo que es un modelamiento de datos? Claro, un modelamiento de datos va a partir literalmente en entrenar un modelo, valga la redundancia, a medida que se le está haciendo diferentes tipos de comportamiento a sus variables. El modelamiento de datos es como que literalmente dejar de forma no genérica, pero sí visualmente atractiva para que se puedan aplicar diferentes tipos de datos, diferentes grupos de datos que puedan aplicarse dentro de este modelo, ¿no? El modelamiento de datos como tal implica de que tu negocio va a estar siendo entrenado, ¿no? Va a ser siendo entrenado con la finalidad de que ese modelo ya quede estandarizado para que luego al aplicarle diferentes datos tenga el mismo comportamiento como el que ya se ha trabajado antes, ¿no? Eso significa, Marcelo, de que tú agarras como una especie de una muestra de la base de datos, la pruebas, como tú dices, la entrenas y luego ya lo aplicas a toda la base de datos en completo, o en qué consiste esa prueba o ese ensayo o esa enseñanza que se le hace al modelo. Claro, por ejemplo, si queremos hacer una regresión lineal, ¿no? Que normalmente se usa para ver un comportamiento de datos, entonces vamos a tener diferentes variables, de las cuales una de ellas va a ser nuestra variable predictora. ¿A qué se le llama la variable predictora? Aquella variable que va a depender de las otras variables con la finalidad de que te muestre el valor que tú deseas ver o que deseas predecir. Entonces, en este caso, la data que tú extraes o que tienes o que te brinda tu empresa donde trabajas o simplemente el estudio que tú quieres hacerle, primero lo que tienes que hacer es hacerle un EDA, ¿no? ¿Qué es un EDA? Es una exploración de datos analíticos. ¿Con qué fin? Con el fin de eliminar de repente valores faltantes o con simplemente saber qué variables sí te aportan. Porque actualmente he visto mucho de que, por ejemplo, tenemos una base de datos de 20 variables y las personas piensan que esas 20 variables entran al modelo. Y no es así. Para que tú puedas saber qué variables entran y qué no, deberías de hacer un EDA, una exploración de esos datos, saber cómo es su comportamiento y cómo se comportan con tu variable predictora. Y dependiendo de eso, tú vas a saber si esas variables, cuáles te sirven y cuáles no. Y después de eso puedes hacer un montón de visualizaciones con la finalidad de que vas a ver su comportamiento, pues, ¿no? Ya sea por un histograma, o sea por una correlación o por una matriz, tú vas a poder saber cómo se comportan esas variables con tu variable predictora. Y después de eso ya haces el modelo, ¿no? Normalmente siempre se trabaja un 80-20. El 80-20, que es el porcentaje habitual que se trabaja, es para hacer un testeo y una prueba, ¿no? El testeo literalmente siempre es para lo que es el tema del entrenamiento. Tú vas a entrenar el modelo con una cierta cantidad de datos, que normalmente es un 80%, y luego al final te va a servir esto para que tú le apliques nuevos datos y ver cómo es su predicción en este caso, ¿no? Eso es lo que abarcaría todo lo que es un modelamiento de datos que suele escucharse como que es muy amplio y de repente a veces muy cansado, pero es muy necesario que lo puedas hacer, más si estás en cara de trabajando en alguna empresa donde sí es importante los números, entonces eso necesariamente sí se tendría que hacer sí o sí, porque si se deja pasar esa parte, saldría un falso positivo y no sería lo habitual, ¿no? Perfecto, Marcelo. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un profesional para ser considerado como un data science? Por allí escuché de que algo de estadística, algo de matemática y bueno, algún lenguaje de programación como Python. Tú que eres el especialista, ¿qué nos respondes a ello?
Bueno, en este tiempo de trayectoria que tengo como data science, siento que la parte estadística y matemática es primordial. Son dos fundamentos básicos que todo data science debe saber. Y esto encara no necesariamente porque cuando vas a generar un modelo o vas a hacer una optimización necesitas sumar o restar. No, simplemente porque el tema de la matemática influye mucho en cómo tú vas a tener la lectura de los datos y saber la lógica de cómo desarrollarlos. Y el tema de la estadística, pues necesariamente dentro de lo que es la data science, vas a ver mucho lo que son gráficas estadísticas, procesos estadísticos, entonces eso es primordial. En lenguajes como tal, yo siento que Python y SQL son los primordiales. Python actualmente está el escalable muy grande, está en una jerarquía muy grande de todos los programas que están actualmente vistos o visibles, por así decirlo. Y el tema SQL, pues, es algo primordial para que puedas conectar tus bases de datos, ya sea que estés trabajando en local, que normalmente se trabaja con Visual Studio Code, o si quieres trabajar en nube, como son las diferentes plataformas que existen, Azure, GCP. Entonces, pero sí, yo creo que en temas teóricos, creo que estadística y matemática ayuda mucho, y en temas prácticos o softwares, yo creo que Python con SQL van de la mano ahí con esas dos para tener, aunque sea un proyecto de base en cara, si quieres, en esta rama de data science, ¿no? Perfecto, Marcelo. Gracias por la aclaración. Ahora quiero consultarte ha sido el mayor reto que tú has enfrentado al iniciarte en esta ruta del data science. Sí, bueno, el reto más loco que he tenido hasta el momento, que podría decirse que es como que me hizo sentar pies, porque literalmente yo venía de hacer prácticas profesionales en una municipalidad, donde la parte estadística que utilicé fue lo más básico, utilizando Power BI y Excel, nada más. Entonces luego pasé a una empresa de tecnología, y en la empresa de tecnología me acuerdo que era el único estadístico, y ahí lo que se hizo un proyecto muy grande con una empresa pesquera, que es muy conocida, y lo que ellos querían hacer era crear un algoritmo que definiera cuánto necesitaba una embarcación cuando regresaba de su partida. Por ejemplo, tenemos embarcaciones que salían, por ejemplo, de Callao a Ica o Callao a Chicama. Entonces, la mayoría de veces, ¿qué hacía? Bajaba el conductor de estas embarcaciones y decía, ¿sabes qué? Lléname 300 litros, lléname 200 galones, 300 galones. Entonces se llenaba esas embarcaciones, y el momento que la embarcación hacía el transporte, no llegaba a consumir todos los galones que se le había puesto. Entonces, como sabemos, ellos trabajan con petróleo. Entonces, como tal, y ya si tú le pones petróleo a una embarcación, que son portes de un estadio de fútbol, ya no vas a poder retirar ese petróleo, porque uno, que sería contaminante, y otro que ya no te serviría, porque ya está diluido con otros fluidos. Entonces, en este caso, la empresa se vio por ende afectada por el tema del costo, ¿no?, que había en la pérdida de combustible. Entonces, lo que se hizo fue una creación de un algoritmo. De lo que hacía este algoritmo es, dependiendo a la distancia que había tomado esta embarcación, dependiendo al peso que había traído por ser empresas pesqueras, sabemos que hay hay embarcaciones que no van a llegar al mismo tiempo vacías que llenas, ¿no? La velocidad que existe entre ambas es diferente. Entonces, en este caso fue lo que se solicitó, que a medida de varios factores, ya sea el tipo de motor, porque teníamos embarcaciones eléctricas y otras no. Teníamos embarcaciones que concentraban frío, que son como unas congeladoras para algunos tipos de pescado para que se mantengan en buen estado. Entonces, todos esos factores, los tipos de motores, cuántos motores, todas esas cosas afectaban al modelo como tal. ¿Para qué? Para que en algún momento que se quiera visualizar, automáticamente se ponía el número de embarcación, qué tipo de embarcación era, dónde había sido su puerto de salida,
su puerto de llegada, y automáticamente el algoritmo lo que hacía es darte el número de combustible que necesitaría aproximadamente esa embarcación. Entonces ya no le preguntaban al motorista, ¿cuánto necesitas? No. Simplemente, ¿dónde has llegado? ¿De dónde has salido? Ya sabes que necesitas 200 galones, nada más. Se le ponía y listo. Obviamente que no se extraía una cantidad exacta, pero sí un aproximado. Y se dieron cuenta de que haciendo la comparación de usando el algoritmo y al no usarlo, pues el tema del desnivel del combustible fue grande, pues, ¿no? Perfecto. Bueno, y ahí les generó ahorros significativos, pues, ¿no? Sí, Eh, exacto. Marcelo, ¿qué habilidades blandas tú consideras que son esenciales para que un científico de datos o data science sea exitoso? En habilidades blandas, yo considero que la buena comunicación y la forma de expresarse es primordial, porque como data science, o en este caso, bueno, en una parte sí como data science, pero también como profesional, creo que tú puedes ser muy bueno en tu campo, puedes desempeñarte muy bien, tener los mejores resultados, ser, como se dice, un capo en tu área, pero si eso no sabes cómo llegarlo a personas que no están ligados a tu entorno, es muy difícil que puedan entenderte. Normalmente un data science siempre tiene muchas reuniones, y esas reuniones, ¿para qué se hacen? Para que en las reuniones tú puedas expresarte cómo has hecho tu trabajo. Entonces, si tú vas a expresarlo de forma muy técnica, estamos hablando con personas de otras áreas, por ejemplo, negocios, gerentes, sugerentes, que no están ligados a tu carrera. Entonces, que tú les hables de términos muy técnicos, vas a hacer que en vez de querer escucharte más, van a querer escucharte menos. Entonces, el saber cómo llegar, el saber también cómo expresarte, creo que eso abarca mucho. Cómo tú lo entiendas está perfecto, pero como tú lo hagas entender y que las otras personas digan, mira, se ve complicado, pero como él lo ha explicado, está accesible para entenderlo, para de repente, en algunos casos me ha pasado, ¿sabes qué? Mira, me parece interesante lo que has hecho, me parece buena tu propuesta, ¿qué te parece si hacemos otras reuniones y me explicas un poco más a fondo? Entonces, como habilidades blandas, yo creo que el buen desempeño, tanto léxico como saber llegar a las personas. La buena comunicación es muy importante y eso creo que serían los puntos primordiales. Perfecto, Marcelo. ¿Cómo piensas tú o cómo crees que te ha ayudado tu formación en estadística en este rol que tienes actualmente como data science? Bueno, me ayudó mucho, ya que siento que todas las carreras actualmente usan estadística. Todas las empresas, en alguna parte, sea el sector que sea, siempre necesitan una parte estadística, ya sea una estadística descriptiva, que es lo más básico, o una estadística inferencial ya con parámetros. En este aspecto de mi vida, creo que me ha ayudado mucho la parte estadística porque suele ser un poco más deductivo un estadístico que solo una persona, ¿no? Porque recordemos que el data science no solamente es para aquellas personas que han estudiado estadística. Hay personas que han estudiado ingeniería de sistemas, ingeniería de softwares, computación, incluso hasta de otras áreas de letras, derecho, economía, que han llevado una maestría o una especialización en data science y lo aplican, ¿no? Pero el punto que radica con un estadístico es que un estadístico es un poco más metodológico, es un poco más deductivo, es un poco más minucioso en lo que hace. De repente, una persona que no es estadística puede pasar en alto algún desnivel que vea en su gráfica y diga, ah, no, es un pico más alto, es un pico más bajo, porque simplemente la gráfica lo mostró así. Pero el estadístico no. El estadístico de repente puede ver ahí una ruta de corte, de repente puede ver valores outlier, que son los valores perdidos o faltantes, que normalmente nosotros le decimos aquellos valores que están muy por encima o muy por debajo del promedio de tus datos que puedas tener. Por ejemplo, para llevarlo a una parte global, un pequeño emprendedor
que tiene su bodega y vende todos los días, y de un día a otro vende, no sé, 50 soles y al día siguiente vende 200, ese pico que se genera es un valor outlier, ¿no? En esta posición es un valor outlier positivo porque está vendiendo más, pero ¿qué faltaría si lo llevamos al contrario? Y es una persona que tiene un almacén de inventarios y lo que hace él es revisar el inventario día a día de su negocio y se da cuenta que de lunes a miércoles tiene 50 cajas y el día jueves tiene 20. Ese pico sería un desnivel, que eso en estadística se conocería como un valor outlier o un valor de pérdida. Entonces, eso creo que embarca el tema de un estadístico, de ser muy minucioso, muy definitivo en las cosas que hace. Suele ver mucho la definición de las tablas, las interpretaciones, los cuadros, el comportamiento, por qué me salió este valor y por qué no me salió el otro, y siempre llegar hasta la solución que se pueda en el momento, ¿no? Creo que eso abarca todo un estadístico. Obviamente que hay más ramas en las que se desempeña uno como tal, que puede ser un profesor, puede ser un tesista de repente, un asesor, un data analytics también. Eh, Desde mi punto de vista, como un data science, sueles ver mucho en el tema del modelamiento. En la creación de modelos sueles ver mucho estadística y tienes que sí o sí interpretar los datos. No es lo mismo que tú escojas una imagen o una tabla y ahora, como estamos en este mundo, ponerlo en ChatGPT y que automáticamente te lo interprete. ChatGPT te lo va a interpretar, pero como él entiende, pero recordemos que ChatGPT, al ser una inteligencia artificial, no tiene una lógica. Entonces, él simplemente lo que va a hacer es, con los entrenamientos que tiene, va a interpretarlo como lo interpreta. Pero la lógica como tal que tú le puedes dar, ya con lo que has estudiado y con el raciocinio que tienes, eso hace una diferencia entre ambos, ¿no? Perfecto, Marcelo. Mencionaste que tuviste un paso también por una municipalidad. Cuando hablamos de este tema de estas tecnologías emergentes como lo de los data science, el rol de data science, eh, habitualmente pensamos en el sector privado. ¿Cómo crees tú que el sector público podría sacarle beneficio a estas nuevas tecnologías? ¿Para que o por dónde podrían trabajar para poderle sacar provecho y ser productivo para los usuarios a cual ellos atienden? Bueno, en este tema que mencionas, que es el sector gubernamental, siento que Data Science apoya mucho. Apoya mucho, bueno, apoyaría mucho porque no he visto Data Science actualmente que trabajen para el sector del gobierno. Apoyaría mucho en varios sectores, desde el sector de recursos humanos, aplicando modelos para que automáticamente la municipalidad pueda saber qué personal debería de jubilarse y qué personal no. En el tema presupuestal también es muy importante, ya que tú generarías un modelo o implicarías un modelo para optimizar el tema de los recursos. Normalmente siempre sabemos o siempre vemos que hay mucho tema de desniveles presupuestales en municipalidades, en localidades. Entonces el tema de un data science es que te explica cómo tú puedes hacer ese presupuesto. Obviamente que también te lo puede hacer un contador, también te lo puede hacer un economista, pero el data science de repente puede hacer la cosa de predecirte el presupuesto que tú deberías de gastar mensualmente y en qué deberías de destinarlo. Y esto lo haría en base a una data que pueda tener de cómo se ha hecho el gasto de ese presupuesto en anteriores años. Por ejemplo, yo puedo saber de que una municipalidad X gastó en 10 años el mismo nivel de presupuesto para un sectores y para otros no. Entonces el data science lo que hace es hacer una generación de un modelo para que ese presupuesto pueda dividirse de una forma más óptima con la finalidad de que todas las áreas puedan verse bien. Entonces, en un tema también del sector de empleabilidad, también sería muy importante. Eh, He visto justo hace 2 días, si no me acuerdo, una base de datos del INEI sobre la desempleabilidad y normalmente suelen desemplear a personas o que han tenido cursado
a muy larga edad, por ejemplo, 35, 40 años y no han tenido mucha experiencia, pero son personas que son capaces de poder desarrollar lo que han aprendido. Y he visto también que la empleabilidad en algunos casos suele gestarse mucho, más que creo que por el codeo de amigos o el codeo de conocidos, que más que por lo que tú puedes desempeñarte. Entonces, eso es lo que se trabajaría directamente en una municipalidad. La empleabilidad creo que sería un punto primordial, luego sería el presupuestal y luego sería recursos humanos. Pero en sí, la parte de data science puede invertir en todas las áreas. Ha invertido en áreas de salud, ha invertido en áreas del sector de banca, en retail. Creo que eso va abarcando de poco en poco todo, siempre y cuando uno sepa en qué uso darle prioridad, ¿no? Perfecto. Gracias por darnos tu punto de vista para el sector público. Eh, Marcelo, ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiere hacer su transición desde otras carreras hacia el data science? Hay que ser muy perseverante, eso sí. Como siempre suelo hablarlo en algunas ponencias o algunas entrevistas que tengo. No se suelen llevar mucho por el tema de certificaciones. Y ojo que esto no lo digo en un mal augurio o que esté diciendo de que las certificaciones no sirven o no te ayudan. Obviamente sí te van a ayudar, sí te van a servir porque vas a aprender algo nuevo, pero es tan fácil como decir, mira, me compré una bicicleta, le he armado, pero no la uso. O sea, no tiene sentido que tú compres una bicicleta, la armes, pero no la uses. Es lo mismo, no tiene sentido de que tú pagues un certificado, tengas el certificado, pero no lo uses. Y yo cuando me refiero a que no lo use, la mayoría de personas me suele decir, no, es que no me dan trabajo, o que no, claro. En ese aspecto puede ser porque por un tema de experiencias. Pero si tú llegas a un empleo y tú le dices, miren, ¿sabes qué? Tengo especializaciones o tengo certificados en esto, esto, esto. Perfecto. Pero si aparte de eso tú le das un agregado y le dices, miren, pero aparte de eso, con tal certificación desarrollé este proyecto. Con tal certificación desarrollé este proyecto. Entonces, la empresa que te está entrevistando no solamente ve en ti alguien que lleva un certificado y lo archiva y listo. No, sino ve una persona que ha llevado un certificado, lo ha estudiado y aparte de eso lo ha proyectado en algo. Y actualmente hay un montón de plataformas que yo mayormente siempre suelo definir el Kaggle, que es una de las plataformas mundiales donde se encuentran bases de datos de todo tipo, de todos los sectores. Y pues simplemente lo que se pueden hacer ahí es, terminan un certificado, por ejemplo, de Python, con Machine Learning, por ejemplo, puede ser, o Python o estadística, se van a esta plataforma, descargan un dataset, cualquiera, el que ustedes prefieran, tienen datasets de Netflix, de Spotify, de Facebook, Instagram, de cualquiera, y lo trabajan. Trabajan lo que han hecho. De repente, si han hecho dashboard, hacen un dashboard sobre eso. Si han hecho un código, hacen un código, un machine learning, un machine learning. Pero el tema no es que te quedes solamente en eso. O sea, eso es algo que actualmente se pierde mucho. Y yo lo digo porque tengo 30 años y he visto que jóvenes que están saliendo de los 26, 25 años de la universidad y lo primero que hacen es, ¿sabes qué? Me voy a meter un curso o voy a hacer esto. O sea, no está mal, pero actualmente ya no pasa como antes de que a más certificados te contrato mejor. O si vienes de una universidad nacional, vales más que una particular o viceversa. Ya no. Ahora es más el proyecto. ¿Qué haces? ¿Cómo te desempeñas? O sea, perfecto. Has estudiado 100 certificaciones y esas 100 certificaciones, ¿de qué te ha servido? Bueno, me ha servido a que en mi tiempo que no he estado empleando, he desarrollado tales proyectos y he tenido esta visibilidad de datos. Ah, ya, perfecto. Entonces, las personas que van a estar entrevistándote te van a ver no solamente como un simple candidato que está entrando a postular, que tiene certificados y tiene un título, tiene un bachiller, sino de que aparte de eso emplea lo que haces. Entonces, en este mundo actualmente, a las personas suelen gustarle más aquellas que están comprometidas a dar nuevas ideas o a desarrollarse un poco más y no solamente quedarse como el que llega a tu jefe y te diga, ¿sabes qué? Haz esta gráfica, tú haces esta gráfica, terminas y pum, te sientas. No.
En esta parte es como que, ok, sé tú, desarrolla tú. Mira, sabes que tú me has pedido hacer esta gráfica, pero de mi punto de vista yo siento que podríamos aplicar y añadir estas dos gráficas más. Ah, ya, me gustan, no me gustan, perfecto. Es mejor el arriesgarte y que te digan no me gusta, a que me digan, o te digan sí te gusta, a que te quedes callado y luego cuando el jefe te diga, oye, pero ¿por qué no me dices más ideas? Tú le digas, es que yo quise decirte, el quise decirte o iba a decirte, actualmente ya creo que son palabras obsoletas, es mejor el tema de desempeñarte, arriesgarte y simplemente soltarte, ¿no? Porque normalmente la mayoría de personas en sus primeros empleos suelen tener ese temor, ¿no? Pero ¿qué pasará? ¿Qué me enseñarán? ¿Me pedirán cosas fuertes? Lo que yo he aprendido mucho, porque yo salí en la universidad 2021, no existía el tema de ChatGPT, no existían eso. Entonces, ¿qué hacía? Simplemente aprender. O sea, a un autodidacta, simplemente aprender por mi cuenta. En ese momento, si no cuentas con los recursos necesarios para pagar un curso, porque hay algunos cursos que son muy buenos, pero son muy caros, YouTube. YouTube es una de las plataformas donde se puede encontrar de todo, encuentras mucha autodidactez. En ese entonces, pues yo me acuerdo que seguía mucho páginas de Python, páginas de R, y veía clases que duraban 1 hora, hora y media, 2 horas, y era parte que yo sabía que en algún momento me va a servir. Y eso. Perfecto. Gracias por compartirnos tu aprendizaje, ¿no? Tu experiencia. Eh, Marcelo, quisiéramos que nos compartas para un poco las personas que nos están escuchando también vayan aterrizando, algún ejemplo académico o de la vida real que tú hayas escuchado o experimentado eh, sobre cómo se aplica este tema del data science y qué logro generó su aplicación. Sí, bueno, en este caso que lo mencionas, he conocido unos amigos que, bueno, en este tema ellos no son se podría decir, muy expertos en el tema de data science, pero crearon una consultora, ¿no? Y me acuerdo que me comentaron, oye, Marcelo, pero mira, queremos hacer estos pasos, queremos hacer esto. Entonces, ellos empezaron solos, sin necesidad de mi ayuda, no lo hicieron. Ya yo me enteré luego después de una reunión que tuvimos. Y ellos simplemente lo que hacían era lanzaban, ¿no? Lanzaban simplemente sus consultoras. Consultora, ya. Y veían que no tenían resultado. O sea, al mes solamente hacían 1 o 2 tesis, o de repente una tesis. Y para lo que ellos habían hecho un presupuesto gestual, que era necesariamente gastar como tal, ya sea en equipo, ya sea en oficina y todo eso, no les permitía costear eso. Entonces, un día en una reunión, me acuerdo que me los encuentro, que fue de la universidad, y me dijeron, oye, Marcelo, mira que tenemos esto. Y yo le digo, pero lo que estás pasando es que tú te estás haciendo un sector que no va. ¿Qué pasaba? Ellos habían hecho una consultoría general, pero uno al ser arquitecto y el otro al ingeniero, se iban directamente solamente a esa área. Entonces, el arquitecto, el ingeniero en su tesis, vas a encontrar muy pocas tesis que necesiten una parte estadística o una parte de data science. No vas a encontrar muchas. La mayoría son de generación de bloques de cemento, infraestructuras, caminos, museos, cosas así. Entonces, yo le digo, mira, lo que pasa es que actualmente ustedes están yendo por una rama que no es. Cuando nosotros hablamos de consultora, mayormente nos vamos a lo que son las carreras de letras o de biomédicas. En biomédicas y en letras vas a encontrar muchas personas que necesitan de la parte estadística y la parte de data science. Tienes la carrera de enfermería, medicina, biología, administración, economía, marketing, diseño gráfico. Entonces, esas carreras, yo le dije, por ahí apunten, váyanse en eso. E incluso me acuerdo que les dije, si ustedes ponen actualmente, en ese entonces creo que era el 2022, 2023 por ahí,
Si ustedes ponen cómo las consultoras actualmente, y salían que las consultoras tenían un mayor beneficio en el área de letras que en el área de ingenierías como tal. ¿Por qué? Porque de repente un ingeniero de sistemas, un ingeniero civil, un arquitecto, en algún momento de su vida o en algún momento de su carrera, habrá visto algún programa de estadística, o habrá visto estadística básica, o habrá visto algo de números, pero ha tenido que ver. Esa diferencia mucho de las personas de biomédicas que están más ligados al tema de salud, o las personas de letras, ¿no? Entonces, cuando se dieron con esa inquietud, lo pusieron a práctica y ¿para qué? Hasta el momento que hace 2 meses me lo volví a encontrar a uno de ellos, porque el otro está por Lima, me di cuenta de que me dijo, oye, nos va muy bien, hemos contratado más personas y ahora ya tenemos no solamente tesis de pregrado, sino estamos haciendo también posgrado, maestrías, doctorados, especializaciones. Yo le digo, claro, es que de eso se trata, ¿no? O sea, a veces también el tema del data science no es para que uno pueda decir, ¿sabes qué? Mira, no, es que tú estás actualmente como data science porque para ti ha sido fácil. Yo creo que todas las personas que lleguen a algún puesto en su vida actualmente han tenido que pasar por muchas cosas. Yo, por ejemplo, acabé 2021 la universidad y estuve, se podría decir, en mi carrera universitaria estuve haciendo dos cosas. Estuve tanto siendo estudiante de estadística como tal, y al mismo tiempo también profesor de matemática. Entonces, mi rutina diaria no era tan fácil para especificar. Yo, por ejemplo, entraba a la universidad a 7:30, salía a veces 6:30, almorzaba en la universidad, y luego tenía que ir a dictar clases de 7:30 a 11, y al día siguiente la misma rutina. Entonces, eh, yo siempre siento de que no todo el mundo, pero la mayoría de personas, cuando suelen verte en algún puesto de que para ellos se les hace muy difícil llegar, suelen mencionarte no, para ti fue fácil porque estudiaste estadística. Y no es tanto así, hay algo detrás, son muchas caídas, demasiados topes, porque no por ser un estadístico, yo pues, ¿qué te puedo mencionar? Yo ahora he postulado a 50 empresas cuando salí de la universidad y solamente una fue la que me dio el visto bueno y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a probar contigo. Entras. Pero es normal, es parte de. Y actualmente siento que el tema de data science con inteligencia artificial está haciendo un boom. Inteligencia artificial está dando el tope y los data science están viendo cómo incorporarlo a eso. Yo siento que en esa parte, si tu audiencia suele entretenerse o suele ligarse más por un tema de data science, que literalmente siento que pueden abocarse por temas básicos primero, ¿no? Estadística Python SQL, no siendo expertos en ninguno de los tres, pero sabiendo lo básico, lo necesario, y siempre, como digo, la teoría y la práctica, ¿no? Siempre tener una lectura de lo que estás estudiando y ponerlo en práctica creo que sería muy importante. Perfecto, Marcelo. Hiciste mención de la inteligencia artificial y justo la siguiente pregunta iba por ese lado. Ujú. ¿Qué impacto crees tú que tendrá la inteligencia artificial generativa, entre ellos el ChatGPT que ya la mayoría conocemos, en el trabajo de los científicos de datos? Es muy, muy importante. Actualmente he escuchado mucho que mencionan que la inteligencia artificial no va a quitar el trabajo. Yo siento que en esa parte no va a ir así, ya que como lo había mencionado al comienzo, creo más o menos de la entrevista, ChatGPT es un entorno de inteligencia artificial, pero está solamente entrenado o moldeado con cosas que ya se le ha puesto en el servidor como tal. Pero ChatGPT lo que hace, no te hace una generación de lógica. O sea, si en algún momento tú le pides a ChatGPT, no sé, que te haga una gráfica, ChatGPT le va a poner los colores que él prefiere, pero no lo va a hacer como el modo que tú digas, mira, voy a poner estos colores, pero siento que este color no va con este. Entonces, esa lógica no tiene ChatGPT. Actualmente, todos los que están metidos en el mundo de la ciencia de datos, data analytics, sabemos que inteligencia artificial nos ayuda mucho. No solamente ChatGPT, también Gemini.
Y eso es lo que se trata. Se trata de que estas herramientas de inteligencia artificial no te hagan el trabajo, simplemente que sean una herramienta más para que tú puedas desempeñar mejor tu trabajo. Puedes automatizar datos, puedes hacer limpieza de datos, de repente te pueden crear una buena redacción y eso, o sea, el tema radica en que no nos basemos en que la inteligencia artificial nos haga el trabajo por simplemente ser una inteligencia artificial. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Una inteligencia artificial está basado en artificios. Los artificios son modelamientos que se le da como tal, o sea, son datos ya estructurados que él tiene almacenados, son almacenamientos que él va a ver de forma, se podría decir, autónoma, cómo debe desempeñarse. Pero de ahí a que se ha visto muchos casos, por ejemplo, siempre este caso lo tomo, de que si tú le pones un problema de matemática a ChatGPT y te lo resuelve, perfecto. Pero si tú le haces una segunda pregunta y le dices, ¿estás 100% seguro que está bien? Es como que ChatGPT te dice, no, me equivoqué, y te vuelve a dar otro resultado. Y tú le pones, entonces, este está 100% seguro que estás bien. Y te pone, no, otra vez me equivoqué. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque ChatGPT no tiene la lógica para poder decirte, sabes que sí, está bien lo que hice por esto, por eso, por eso. No, simplemente lo que le hace es explicaciones paso a paso y todo eso, pero no tiene la lógica de entender lo que hice, estará bien o está mal, hasta que tú no le digas y lo haces entrar en duda ahí. Entonces, todo eso yo creo que abarca un solo punto, ¿no? Que ChatGPT esté de la mano con Data Science, no que sea al revés, ¿no? Marcelo, uno de los sectores que posiblemente no le está sacando provecho a la ciencia de datos sea el sector educación, los colegios, ¿no? Eh, ¿Cómo, si tú estuvieras frente a un promotor de un colegio y quisieras venderle un proyecto o ofrecerle el proyecto, ¿qué le dirías de qué beneficio podrías sacar con la ciencia de datos o cómo puedes aplicar la ciencia de datos en un colegio? A ver, en este entonces, actualmente siento que el tema educativo abarca una expansión global y actualmente siento que Perú está en decadencia en eso. Creo que estamos penúltimos o últimos, creo, en educación. ¿Cómo implementaría? Creo que más que todo el tema de implementar cursos que hagan que alumnos de quinto de secundaria, cuarto de secundaria, puedan darse cuenta de que qué es mejor en un futuro. Normalmente he visto que ponen cursos de relleno o ponen, no sé, ponen el tema de cursos de relleno, ponen cursos que no van a la medida de lo que uno puede demostrar. Yo siento que hay mucho lo que es el tema en este caso de libros. Hay libros que no van de la mano, hay libros que siento que no tienen sentido dentro de la educación, y esto se basa porque simplemente ya no tiene la necesidad de algunos cursos de mostrar algo que simplemente no va. Entonces, yo supondría que se enseñen más cursos que van de la mano. Por ejemplo, si tienen salas de cómputo, más el tema de programación. Que los niños, que los adolescentes empiecen a ver el tema de programación. No con cosas muy avanzadas, pero con que sepan de repente instalar softwares, quitar softwares, cómo correr programas. Entonces, Python vas a encontrar desde un nivel muy básico hasta un nivel muy avanzado. Entonces, en otros países, por ejemplo, como Japón, China, que son actualmente tops en el tema de automatización y tecnología, suelen ver mucho lo que es esto, ¿no? Desde pequeños enseñarles cómo debes de trabajar, por qué debe trabajar esto y a qué te va a llegar. Entonces, el tema de poner dentro del curso de colegios nacionales que he visto, por ejemplo,
cursos de relleno, no servirían mucho. Yo siento que más es como que ligado, ¿no? Hay colegios que son preuniversitarios que a partir del cuarto año ya comienzan a enseñarte cómo podrías ser un examen de admisión para una universidad nacional. Si un colegio preuniversitario lo hace, ¿por qué no lo hace un colegio nacional? Esto radica porque normalmente los colegios preuniversitarios se basan en que el alumno mejore, mientras que un colegio nacional, si bien es claro, depende también del alumno, pero no es como que le suele llamar mucho la atención. Entonces, por esa parte yo siento que va ahí, ¿no? Correcto, Marcelo. Finalmente, ¿qué recomendaciones tú darías a una empresa para poder implementar una cultura basada en datos? Primordialmente, yo siento que una buena empresa es cuando hay un buen ambiente laboral, ¿no? Todos creo que en algún momento hemos tenido, hemos estado en alguna empresa donde el trato no ha sido el muy agradable que digamos, que suele pasar. No te voy a engañar y te voy a decir que nunca me ha pasado, porque me ha pasado. Pero siento que eso es lo primordial. El tema de la buena empresa, de la buena empresa, del buen funcionamiento como tal, el buen modelamiento, creo que eso ayuda mucho. Yo creo que si uno no está ligado a eso, si una empresa como tal solamente ve el tema de tener requerimientos salariales, más que todo de ver el bienestar del empleado, saber si está bien, saber si está mal, eh, creo que eso es un punto. Y otro punto es el siempre motivar a su empleado. Hasta creo, yo como siempre digo, hasta creo que para hasta regañar o para decir, sabes que estás haciéndolo mal, hay una forma buena de decirlo. Entonces tú puedes decirlo, ¿sabes qué? Esto lo estás haciendo muy bien, me parece bien, pero ¿qué te parece si implementamos esto? Perfecto. Entonces, le estás diciendo que el trabajo que está haciendo está bien, pero aparte de eso, tú le estás diciendo, oye, mira, tu trabajo está chévere, pero podías mejorarlo tomando estos indicadores. Entonces, esas cositas hacen que tu empleado, en vez que sienta que lo estás regañando, siente que estás viendo potencial en lo que está haciendo, pero ya por tu experiencia estás dándole a entender que podría mejorarlo. Marcelo, perfecto, gracias. En realidad agradecidos por lo que nos has compartido de este mundo relacionado a la ciencia de datos. Las personas que quieran entrar en contacto contigo, ¿cómo pueden hacer para ubicarte? Sí, bueno, pueden seguirme por LinkedIn como Marcelo Callao. También actualmente estoy en YouTube, también con el mismo nombre, Marcelo Callao. En TikTok también estoy ahí subiendo algunos reels sobre cómo empeñarse dentro del mundo de Data Science. Y actualmente estoy viendo en colaboraciones con otros profesionales también para poder dictar lo que son cursos gratuitos para que la gente vaya acomodándose dentro de este mundo, viendo cómo le va, cómo le gusta. Y eso, o sea, y literalmente en, en Data Science pueden seguirme no solamente para aprender lo que es el tema del mundo de Data Science, sino también para aprender de repente estadística, de repente Python, SQL en LinkedIn, Marcelo Callao, o en mis otras redes que también pueden encontrar en TikTok con el mismo nombre, ¿no? Marcelo Callao. Perfecto, Marcelo. Gracias nuevamente por tu compañía y bueno, esperamos tenerte en un próximo episodio. No, gracias a ti por la entrevista y sí, espero volver por aquí. Muy amable, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos acompañó Marcelo Callao desde Perú y conversamos sobre el tema Data Science en acción, cómo convertir datos en decisiones estratégicas. Recuerda que cliente ganado con nuestra estrategia. No queremos irnos sin antes eh, mencionarte de que si quieres estar al tanto de nuestras novedades, nos puedes seguir a través de nuestro canal en WhatsApp, nos ubicas como Management Perú,
Aquí está cómo se escribe, en redes sociales también como Management Perú. Y bueno, si nos quieres apoyar, comparte este episodio con tu red de contactos, ¿no? A través de tu WhatsApp o las otras redes en las cuales tú puedas tener presencia. Nuevamente, muchas gracias y será hasta un próximo episodio. Hasta pronto.